No existe nada comparable a esa sensación de cruzar la puerta y ver a tu perro lanzarse a recibirte. El rabo en movimiento, los ojos chispantes, rebosantes de alegría. Es esa descarga inmediata de felicidad y vínculo que todos hemos experimentado alguna vez. Puedo identificar con certeza la hormona que genera ese momento tan especial. Esa hormona es la oxitocina. Entonces, ¿qué relación tiene la oxitocina con la menopausia? En realidad, una relación muy estrecha. Es una de las hormonas más valiosas, aunque menos aprovechadas dentro del manejo de la menopausia. La oxitocina va mucho más allá de los cachorros y los recién nacidos. La oxitocina favorece el estado de ánimo, la densidad ósea e incluso el deseo sexual. Sin embargo, pocas veces se incluye como parte del tratamiento para la menopausia. Aunque la oxitocina es solo una pieza del rompecabezas, en este video voy a hablar sobre 10 aspectos relacionados con la menopausia que muchas mujeres e incluso muchos médicos pasan por alto porque interpretan mal ciertos conceptos o simplemente no conocen todas las alternativas de tratamiento disponibles. Existe una gran confusión en torno a la menopausia, la perimenopausia y la terapia hormonal. Es posible que hayas escuchado términos como bioidéntico, natural, sintético o fitoestrógenos de origen vegetal, y es comprensible sentirse desorientada sobre lo que realmente implican. Para comenzar, definamos menopausia, perimenopausia y postmenopausia. Muchas mujeres se preguntan, ¿por cuánto tiempo voy a estar en la menopausia? Lo que en realidad quieren saber es cuánto tiempo van a durar los síntomas molestos como los sofocos, los sudores nocturnos y la niebla mental. Es una pregunta muy válida, pero para responderla con precisión es fundamental comprender qué significa realmente la menopausia. La menopausia es el momento en que una mujer ha cumplido 12 meses consecutivos sin menstruación. Marca el cierre de la etapa reproductiva cuando los ovarios dejan de liberar óvulos y la producción hormonal se reduce. La edad promedio en que ocurre es alrededor de los 51 años, aunque puede presentarse en cualquier momento entre los 45 y 55 años en la mayoría de los casos. Técnicamente, la menopausia dura un único día, el día que cumple un año desde la última menstruación. Antes de la menopausia llega la perimenopausia. La perimenopausia es la etapa de transición que precede a la menopausia. Los niveles hormonales empiezan a fluctuar, los periodos se tornan irregulares y frecuentemente aparecen síntomas como sofocos, cambios en el estado de ánimo y dificultades para dormir. Las mujeres suelen notar que sus ciclos se vuelven impredecibles. Pueden pasar meses sin menstruar y luego tener una menstruación muy intensa, o advertir que el flujo y la frecuencia varían de un mes al otro. También pueden experimentar aumento de peso y cambios en el deseo sexual, que puede incrementarse o reducirse. La perimenopausia tiene una duración aproximada de entre 4 y 8 años. Ahora bien, este es un punto crucial que conviene tener muy claro. Todavía es posible quedar embarazada durante la perimenopausia. La fertilidad puede haberse reducido, pero los ovarios siguen liberando óvulos de manera ocasional. Por eso, el embarazo sigue siendo una posibilidad hasta haber completado 12 meses sin menstruación y alcanzar lo que denominamos menopausia. Tras la menopausia viene la postmenopausia. Esta abarca todo lo que ocurre después del primer año sin menstruación. Durante este periodo los niveles hormonales se mantienen bajos y estables, y aquí es donde surge la mayor parte de la confusión. Muchas mujeres y médicos utilizan los términos menopausia y postmenopausia de manera intercambiable, y así es como también los usaré a lo largo de este video. Entonces, retomando la pregunta inicial, ¿cuánto tiempo durarán los síntomas de la menopausia? La vivencia es distinta en cada mujer. Algunas presentan muy pocos síntomas durante este proceso, mientras que otras enfrentan sofocos intensos, sudores nocturnos y alteraciones del sueño que pueden prolongarse durante muchos años. Una vez que comprendas en qué fase del proceso te encuentras, estarás en mejores condiciones de tomar decisiones favorables para tu salud. Punto número 2. ¿Qué significan realmente las hormonas bioidénticas? Las hormonas bioidénticas son aquellas que poseen la misma estructura química que las que tu cuerpo producía antes de la menopausia. Durante la menopausia, el organismo deja de sintetizar muchas de estas hormonas en las mismas cantidades. Las hormonas bioidénticas están diseñadas para replicar las hormonas propias del cuerpo de manera que actúen de la misma forma que lo hacían las hormonas naturales. Algunas personas las denominan naturales o de origen vegetal porque sus materias primas proceden de plantas como la soya o el llame.
Sin embargo, las hormonas bioidénticas no son plantas en sí mismas. No existe ninguna planta en el planeta que produzca estradiol o progesterona humanos en una forma lista para su uso. Lo que las plantas sí aportan son ciertos componentes base, moléculas que los científicos pueden transformar en laboratorio para que sean idénticas a las hormonas que el cuerpo producía de manera natural. El estradiol, el estriol, la progesterona, la DHEA y la oxitocina son bioidénticas. Comparten la misma estructura química que las del propio organismo. Esto permite que el cuerpo las reconozca y las utilice del mismo modo que lo hacía antes de la menopausia. En cambio, Premarin, Prempro y el acetato de medroxiprogesterona no son bioidénticos. Premarin se obtiene de la orina de yeguas preñadas. De hecho, de ahí proviene su nombre, orina de yegua preñada. Contiene una mezcla de al menos 10 estrógenos distintos, entre ellos el sulfato de estrona, la equilina y la equilenina, que se encuentran de forma natural en los caballos, pero no en los seres humanos. Estos estrógenos tienen una estructura química diferente al estradiol humano y, por tanto, no actúan en el organismo de la misma manera. Si una mujer está tomando Premarin y se realiza un análisis de sangre para medir su nivel de estradiol, el resultado no reflejará todos los estrógenos presentes en su cuerpo, ya que los estrógenos de tipo equino no son bioidénticos y no serían captados por la prueba. Prometrium es progesterona bioidéntica, pero el acetato de medroxiprogesterona no lo es. Es una progesterona sintética presente en Prempro y otras formulaciones de terapia de reemplazo hormonal. Esto resulta importante porque, a diferencia de la progesterona bioidéntica, que se une únicamente a los receptores de progesterona, el acetato de medroxiprogesterona se une también a los receptores de andrógenos y a los receptores de glucocorticoides. Esto implica que el acetato de medroxiprogesterona genera efectos similares a los de las hormonas masculinas. Puede reducir el colesterol bueno, elevar el colesterol malo, provocar acné, piel grasa, caída del cabello y retención de líquidos. La unión del acetato de medroxiprogesterona al receptor de cortisol ocasiona efectos como pérdida ósea, inmunosupresión, aumento de peso y resistencia a la insulina. Numerosos expertos consideran que el mayor riesgo de cáncer de mama y coágulos sanguíneos observado en el gran estudio de la Iniciativa de la Mujer se debía a que las participantes usaban Premarin o Prempro y no hormonas bioidénticas. Punto número 3. Fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son compuestos naturales presentes en las plantas que funcionan de manera similar al estrógeno en el organismo. Los fitoestrógenos más utilizados incluyen la soya, la semilla de lino y el trébol rojo. Pueden unirse a los receptores de estrógeno y, según el caso, imitar al estrógeno cuando los niveles propios son bajos o bloquearlo cuando los niveles son altos. Esto puede resultar algo confuso, así que permítanme explicarlo de esta manera. Imaginemos 3 niveles de estrógeno en el cuerpo: bajo, medio o alto. En el nivel bajo no hay estrógeno, como sucede tras la menopausia. En el nivel intermedio se sitúa el fitoestrógeno, la versión de origen vegetal. Y en el nivel alto se encuentra el estradiol, el estrógeno humano potente que produce el propio cuerpo o que puede administrarse como parte de la terapia hormonal. Es fundamental entender lo siguiente. Si el nivel de estrógeno es muy bajo y se incorpora un fitoestrógeno, puede subir ligeramente. Este pequeño incremento contribuye a calmar los sofocos y los sudores nocturnos, porque estos estrógenos vegetales débiles estimulan suavemente los receptores de estrógeno que no estaban recibiendo ninguna señal. Pero si los niveles ya son elevados, como ocurre en la premenopausia, cuando los ovarios aún producen abundante estrógeno, o si ya se está siguiendo una terapia con estradiol, añadir un fitoestrógeno puede en realidad reducirlos. ¿Por qué? Porque estos estrógenos vegetales débiles compiten con el estrógeno potente del organismo por los mismos receptores. Al ser más débiles, terminan bloqueando la acción de los estrógenos más fuertes. Por eso algunas mujeres empiezan a consumir soya o trébol rojo y sus síntomas empeoran en lugar de mejorar. Están interfiriendo con su propio estrógeno. En resumen, si tienes niveles bajos, los fitoestrógenos pueden aportarte cierto alivio. Si tienes niveles elevados, pueden ayudarte a reducirlos.
Por eso, para las mujeres que ya están tomando estradiol o que aún producen su propio estrógeno, generalmente es preferible recurrir a suplementos que actúen por una vía diferente sin interactuar con los receptores de estrógeno. Dos ejemplos son el cohosh negro y el eleutero, o ginseng siberiano. El cohosh negro actúa sobre el centro regulador de la temperatura en el cerebro para aliviar los sofocos, y el ginseng siberiano es un adaptógeno que ayuda al cuerpo a gestionar mejor el estrés y a estabilizar el control de la temperatura. Punto número 4. La progesterona. Cuando inicio a una paciente en terapia hormonal, habitualmente comienzo solo con progesterona durante unas 10 noches antes de incorporar el estrógeno. Esto se debe a que en un ciclo menstrual normal, el estrógeno engrosaba el revestimiento del útero y la progesterona lo mantenía estable. Cuando los niveles de progesterona descienden, ese revestimiento se desprende y se produce la menstruación. Sin embargo, durante la perimenopausia y la menopausia temprana, las mujeres dejan de ovular con regularidad. Sin ovulación regular, el cuerpo no genera suficiente progesterona. Esto significa que el estrógeno continúa acumulando el revestimiento uterino, pero nada colabora en eliminarlo. Por eso el revestimiento se va engrosando con el tiempo. Esto incrementa el riesgo de hiperplasia endometrial, una condición en la que el revestimiento crece tanto que puede derivar en cáncer de endometrio si no se trata. Por eso, cuando inicio el tratamiento solo con progesterona, le doy al útero una oportunidad de eliminar cualquier acumulación previa antes de añadir estrógeno. Si se omite ese paso y se inicia progesterona y estrógeno simultáneamente, ese revestimiento acumulado puede causar sangrado irregular o lo que denominamos sangrado uterino disfuncional, hemorragia abundante, irregular o inesperada. Cuando eso ocurre, es necesario suspender la terapia y realizar una biopsia endometrial para descartar algo más grave. Y aunque la biopsia es un procedimiento necesario, también puede ser doloroso y angustiante. Entonces, ¿para qué agregar ese estrés cuando podemos evitarlo? También realizo una prueba de progesterona. Un desafío particular se presenta con las mujeres que llegan a mi consulta tras haber usado implantes hormonales, ya que estos suelen contener dosis muy altas de estrógeno y testosterona, pero no incluyen progesterona. Por lo general, se les indica que tomen progesterona por las noches, pero esas dosis nunca han sido estudiadas junto con la terapia de implantes. Además, los implantes en sí no cuentan con aprobación de la FDA. Por tanto, no existe certeza sobre la cantidad de progesterona necesaria para proteger el útero con esos niveles hormonales tan elevados. Por eso, siempre comienzo únicamente con progesterona para permitir que el útero se limpie y se regenere. Prescribo progesterona cada noche durante aproximadamente 10 noches. Luego la suspendo y espero unos 10 días para observar si se produce sangrado de deprivación. Si aparece sangrado, significa que había una capa de revestimiento acumulada que ahora se está desprendiendo. Si no hay sangrado, el revestimiento ya estaba delgado y no era necesario que se desprendiera. Una vez que el revestimiento está limpio, podemos iniciar el estrógeno de forma segura y sin complicaciones, evitando sangrados innecesarios y biopsias. Y una vez que se incorpora el estradiol, recomiendo a mis pacientes tomar progesterona todas las noches de manera continua. Tomarla a diario es la mejor estrategia para prevenir la acumulación del revestimiento uterino. Mi objetivo es lograr un endometrio tranquilo, es decir, un revestimiento delgado y sin descamación, manteniendo el equilibrio entre estrógeno y progesterona. Punto número 5. El estradiol. Es fundamental comprender que no todos los estradioles son equivalentes. Como demuestran ciertas investigaciones, cuando el estradiol se toma por vía oral, debe pasar primero por el hígado antes de distribuirse por el resto del organismo. Esto se conoce como efecto de primer paso. Este proceso lleva al hígado a producir más marcadores de coagulación e inflamación, lo que puede elevar el riesgo de coágulos sanguíneos y otros efectos adversos. Cuando el estradiol se aplica de forma tópica a través de la piel, ya sea en parche, gel o aerosol, ingresa directamente al torrente sanguíneo y alcanza niveles estables antes de ser metabolizado por el hígado. De este modo, se logran niveles hormonales estables sin desencadenar esos cambios hepáticos, lo que lo convierte en una opción más segura y fisiológica para la mayoría de las mujeres.
Además, cuando el estradiol se ingiere por vía oral, más se transforma en el hígado en otra forma denominada estrona. La estrona puede convertirse en 16-alfa-hidroxiestrona y 4-hidroxiestrona. La 4-hidroxiestrona, según se documenta en ciertos artículos científicos, puede dañar el ADN. La 16-alfa-hidroxiestrona estimula los receptores, acelerando la proliferación celular. Con el tiempo, niveles elevados de estos metabolitos derivados del estrógeno oral se asocian a un mayor riesgo de cáncer de mama y de útero. Ahora que entendemos por qué el estradiol tópico es la alternativa más segura, hablemos de la dosis. La dosis más baja del parche de estradiol puede contribuir a prevenir la pérdida ósea, mientras que dosis más elevadas pueden incrementar la densidad ósea con el tiempo. Para muchas mujeres, incluso esta dosis mínima puede brindar alivio frente a los sofocos y los sudores nocturnos. El parche se adhiere sobre piel limpia y seca en la parte inferior del abdomen o en la zona superior de los glúteos, y se reemplaza 1 o 2 veces a la semana según la marca. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal? Esta tabla del sitio web de Susan Broman resume con mucha claridad los riesgos. Si 10.000 mujeres de entre 50 y 79 años tomaran terapia de reemplazo hormonal durante un año, 9 más desarrollarían cáncer de mama en comparación con quienes no la tomaran. 12 más desarrollarían coágulos en las piernas. 9 más tendrían coágulos en los pulmones y 9 más sufrirían un accidente cerebrovascular. Es importante señalar que estos datos provienen de la Iniciativa de la Salud de la Mujer, donde se usaron hormonas no bioidénticas y el tratamiento se inició alrededor de los 60 años, casi 10 años después del comienzo de la menopausia. Por ello, es probable que con hormonas bioidénticas el riesgo sea considerablemente menor. El sexto punto es el estriol. El estriol es una forma de estrógeno más débil que el estradiol, producida de manera natural por el organismo. En Estados Unidos, no existe ningún medicamento aprobado por la FDA que contenga estriol. Habitualmente se prescribe como crema personalizada o compuesta, como el Bayest, que es una mezcla de estriol con estradiol. Estos preparados suelen aplicarse sobre la piel. Con frecuencia receto estriol vaginal compuesto para mujeres que padecen sequedad, irritación o malestar que algunas mujeres experimentan durante las relaciones sexuales o al orinar, una condición que denominamos atrofia urogenital. Incluso dosis muy reducidas pueden marcar una diferencia significativa, ya que una cantidad muy pequeña de hormona llega al resto del organismo. Punto número 7. La testosterona. Al igual que con el estriol, no existen productos de testosterona aprobados por la FDA para mujeres en los Estados Unidos. La testosterona es una hormona que las mujeres también producen de forma natural, no exclusivamente los hombres. Contribuye a mantener la libido, la energía, el estado de ánimo, la fuerza muscular, la salud ósea e incluso la agudeza mental. Cuando los niveles de testosterona son demasiado bajos, las mujeres pueden sentirse agotadas, perder el interés en la intimidad o notar una reducción en la masa muscular y en la motivación. Dado que no existe una versión de testosterona formulada específicamente para mujeres, es posible prescribir una pequeña cantidad del producto destinado a hombres, o una crema personalizada elaborada en una farmacia de formulación magistral. El objetivo es restaurar niveles saludables, no elevarlos en exceso. Un exceso de testosterona puede generar efectos no deseados, como acné, crecimiento de vello indeseable, piel grasa o incluso un cambio en el tono de la voz. Por eso es fundamental utilizarla con precaución y monitorear los niveles con regularidad. Punto número 8. La DHEA. Esta es otra hormona que disminuye de forma natural con la menopausia. La DHEA es un andrógeno débil, es decir, una hormona de tipo masculino. Contribuye a mantener la libido, la fuerza muscular, la salud ósea, el estado de ánimo, la energía e incluso el funcionamiento del sistema inmunológico. En ocasiones prescribo DHEA en forma de crema o tableta compuesta para estimular suavemente estos beneficios, y también resulta útil para las mujeres que padecen sequedad ocular relacionada con la menopausia. La DHEA también puede administrarse vaginalmente para aliviar la sequedad, irritación y dolor durante las relaciones sexuales. Existe una forma vaginal aprobada por la FDA llamada Intrarosa, así como una versión compuesta en supositorios vaginales de DHEA. Punto número 9. Retomemos ahora el tema de la oxitocina. Cuando pensamos en la oxitocina,
La mayoría de las personas evoca cachorros, gatitos o bebés, esa cálida sensación de apego que nos impulsa a abrazarlos y protegerlos. Y es verdad, pero esta hormona tiene un alcance mucho mayor. La oxitocina contribuye a proteger los huesos, ayudando a que las células formadoras de hueso permanezcan activas y preservando así la fortaleza ósea a lo largo del tiempo. También beneficia a los músculos, favoreciendo su reparación y recuperación, lo que ayuda a mantener el tono y la fuerza a medida que envejecemos. Además, la oxitocina puede influir positivamente en el peso y la composición corporal. Los estudios indican que puede reducir la masa grasa e incrementar la masa muscular magra, ayudando al organismo a mantenerse equilibrado y en forma. Asimismo, mejora el estado de ánimo. Cuando los niveles de oxitocina son adecuados, las personas se sienten más serenas, positivas y menos ansiosas. Algunas incluso reportan mejor calidad del sueño y mayor equilibrio emocional. Y en cuanto a la libido, la oxitocina ayuda a recuperar el deseo y la conexión naturales, esa sensación de atracción y cercanía que puede debilitarse con los cambios hormonales. Incluso la piel se beneficia, ya que estimula la producción de colágeno y mejora la elasticidad, aportando al cutis un aspecto más luminoso y juvenil. ¿Cómo se administra? La oxitocina suele prescribirse en gotas sublinguales o en forma líquida que se disuelve debajo de la lengua. La dosis habitual es de 40 a 100 unidades internacionales 1 o 2 veces al día. ¿Cuáles son los efectos secundarios? La oxitocina generalmente se tolera muy bien, aunque algunas personas pueden presentar leves dolores de cabeza, rubor facial o una sensación transitoria de mayor inquietud o ansiedad, especialmente si comienzan a tomarla en momentos de tensión o incertidumbre. Por eso, recomiendo iniciarla en casa, en un momento de calma y tranquilidad, no durante un viaje ni bajo presión. Para mí, este es el tratamiento hormonal que parece demasiado bueno para ser cierto. Contribuye en múltiples aspectos, se tolera bien y presenta mínimos efectos secundarios y riesgos. Algo importante que no debe perderse de vista es que no todos los sofocos y sudores tienen su origen en la menopausia. Con frecuencia, mujeres que llevan muchos años en la menopausia comienzan a presentar nuevos episodios de sudoración. Cuando eso ocurre, no conviene asumir de inmediato que la causa es la menopausia. Es necesario explorar otras posibles explicaciones. Los sudores pueden estar relacionados con una tiroides hiperactiva, que acelera el metabolismo, o con niveles bajos de azúcar en sangre que provocan temblores y sudoración. También pueden ser consecuencia de infecciones o de ciertos tipos de cáncer como el linfoma, o de afecciones poco frecuentes como la acromegalia, en la que hay un exceso de hormona de crecimiento, o el síndrome carcinoide, que libera sustancias químicas en el torrente sanguíneo. Algunas mujeres experimentan sudores nocturnos a causa de medicamentos como Cymbalta, o al suspender fármacos que los mantenían bajo control, como Paxil o los betabloqueantes. Por eso, si los sudores nocturnos aparecen años después de la menopausia, es aconsejable descartar otras causas antes de atribuirlo todo a ella. Si toda esta información te parece abrumadora, tienes razón. Es mucha información, pero la buena noticia es que hoy las mujeres cuentan con más opciones que en ningún otro momento de la historia. El objetivo es encontrar lo que mejor se adapte a cada una, porque las metas y prioridades de cada mujer con respecto a su propio cuerpo son únicas. Tengo planeado continuar publicando videos sobre este tema tan importante. Así que por favor deja un comentario con cualquier aspecto de la menopausia que te gustaría que abordara en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme. Si este video te resultó de utilidad, suscríbete, dale me gusta y compártelo con alguna amiga que pueda necesitar esta información. Realmente hace la diferencia para que más mujeres accedan a este conocimiento y tomen las riendas de su salud. Este video tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoramiento médico. Hasta el próximo video.